Avanzamos en la historia para llegar a la monarquía hispánica. Carlos V y Felipe II. Veamos por partes. Carlos V es nieto de los reyes católicos. Es el primer monarca de una nueva dinastía, los Austria o los Habsburgo. Bajo su mandato y el de su hijo Felipe II, la monarquía hispánica se convertirá en todo un imperio que jugará el papel de potencia mundial en la política internacional. Carlos I dominó un vasto territorio, herencia de sus abuelos: Castilla con Navarra y sus territorios americanos, Aragón y sus posesiones europeas, Sicilia, Cerdeña y Nápoles, y también el milanesado. Borgoña, territorio que incluía a los Países Bajos, Luxemburgo y Franco Condado, y Austria y el derecho de ser elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Veamos qué ocurrió tanto en la política interior como en la exterior. Cuando Carlos I llega a Castilla, rápidamente recibe el rechazo de sus súbditos, y esto se debió en principio a que no hablaba español, ya que había sido educado en Flandes, que va a colocar en los cargos más importantes a flamencos de su confianza, y que convoca a cortes en Castilla al llegar, y en ellas no hace caso a las peticiones de los procuradores, pues su propósito es aprobar un nuevo impuesto que le permita presentarse como candidato a emperador. Por todo ello, Carlos I tendrá que hacer frente a dos sublevaciones internas, las comunidades y las germanías. Veamos cada una de ellas. Respecto de las comunidades, las principales ciudades castellanas se sublevaron en 1520. Entre las motivaciones principales estaban que quieren que Carlos V gobierne desde Castilla y para los castellanos. Quieren también que los cargos más importantes estén desempeñados por castellanos, lógicamente, y piden que el rey siga convocando cortes y no abuse de su poder autoritario. El levantamiento se decidió el 23 de abril de 1521 en la batalla de Villalar, donde el ejército real venció al comunero. Sus tres líderes, Padilla, Bravo y Maldonado, fueron ejecutados al día siguiente. En cuanto a las germanías, en Valencia hubo otro levantamiento más social que político, protagonizado por artesanos y pequeños comerciantes. Estos grupos se quejaban del control del gobierno municipal por la nobleza y del poder de los señores en el medio rural. El movimiento también fracasó. Los agermanados fueron derrotados por las tropas reales. ¿Qué pasaba en el exterior del reinado de Carlos I? El proyecto de Carlos I en política exterior se conoce como la Universitas Christiana o Idea Imperial, y consistía en reunir toda la cristiandad bajo la figura del emperador y la defensa del cristianismo ante los turcos y los protestantes. Los conflictos en este caso más importantes a los que tuvo que hacer frente fueron estos: las guerras contra Francia. Se enfrentó al rey francés Francisco I en 4 guerras en Italia que confirmaron la supremacía de Carlos I y permitieron la incorporación del milanesado. Lucha también contra los turcos. Hubo continuos enfrentamientos con éxitos y fracasos. Fueron una amenaza en el Mediterráneo y en la frontera oriental del Sacro Imperio. Hay un conflicto religioso en el Imperio Germánico. Tiene que hacer frente a la reforma de Lutero y se enfrenta a los protestantes. En un inicio se obtienen victorias importantes, pero el apoyo francés a los protestantes cambió el transcurso de la guerra. Finalmente, en la paz de Augsburgo, Carlos I reconoce las dos religiones en el Imperio Germánico. Avanzamos. Felipe II. Carlos I va a abdicar en su hijo Felipe II en el año 1556. Y desde entonces se retiró al monasterio de Yuste, en Extremadura, donde va a morir en el año 1558, 2 años después. Carlos I decidió dividir su herencia y cedió Austria y el Imperio Germánico a su hermano Fernando, mientras que su hijo, Felipe II, recibió el resto de sus territorios, a los que este último sumaría Portugal en 1580. Veamos también qué ocurría en política interior y en política exterior. Felipe II tenía dos objetivos: la conservación de todos los territorios que había heredado y la defensa del catolicismo ante el Islam y el protestantismo. Felipe II también tuvo que hacer frente a dos conflictos: la rebelión de los moriscos de las Alpujarras en 1568
y tras la emisión de un edicto que les obligaba a renunciar a sus costumbres, lengua y forma de vestir. Los moriscos van a ser vencidos y dispersados por toda Castilla. También había otro conflicto importante en las alteraciones de Aragón. Todo se inició cuando Antonio Pérez, secretario del rey, traicionó al monarca y se refugió en Aragón. Los aragoneses protegieron a Antonio Pérez y se amotinaron para que Felipe II no pudiera imponer su autoridad por encima de los fueros. Finalmente el ejército de Felipe II restableció el orden. Si esto es política interior, ¿qué ocurría en el exterior por aquella época? En la política exterior, Felipe II tuvo varios frentes. Por un lado, Francia, donde venció a los franceses en la batalla de San Quintín en 1557, y estos renunciaron a sus derechos sobre Italia. Al final del reinado de Felipe II también hubo guerras de religión en Francia entre católicos y hugonotes calvinistas, que terminarían con la conversión al catolicismo de Enrique IV. Otro conflicto ocurre en los Países Bajos, que se sublevaron las provincias del norte identificadas por el calvinismo. El conflicto terminó con la independencia de las Provincias Unidas. Los turcos también fueron motivo de conflicto. Los otomanos fueron derrotados en la batalla de Lepanto en el año 1571. Portugal. El rey Sebastián murió sin descendencia y Felipe II, tras una breve guerra, consiguió ser reconocido como rey de Portugal en 1580. Y por fin Inglaterra sufrió la derrota de la Armada Invencible. Debido al acoso de los corsarios ingleses a los barcos españoles en América, Felipe II decidió enviar una gran flota, conocida como la Armada Invencible, para invadir las Islas Británicas. La campaña concluyó con un rotundo fracaso. Hasta aquí lo que podemos resaltar como más significativo en este periodo, tanto de Carlos I como de Felipe II. Esperamos que te haya servido para aclarar los conceptos y para concretar las ideas en este periodo tan importante en la historia de España.